Buenas tardes para todas y todos. Pedimos excusas por la tardanza, hubo un problema de conexión, pero ya tenemos aquí a nuestra invitada, Diana Catalina. Entonces, en nombre del Grupo de Investigación Biología para la Conservación y el Semillero de Investigación Gaia, les damos una cordial bienvenida. La idea de crear este espacio de discusión titulado Ciencia al Día, un encuentro para la divulgación científica, surge dentro del semillero de investigación con el fin de que docentes, estudiantes, semilleros de investigación y jóvenes investigadores de biología y ciencias afines se den encuentro para debatir temas de interés abordados en la biología que nos ofrezcan nuevas herramientas, perspectivas, visiones y aplicaciones del conocimiento para nuestra profesión como futuros biólogos. Entonces, desde la virtualidad comenzamos este ciclo de conferencias de este semestre con nuestra invitada Diana Catalina Muñoz Lozano, bióloga egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y actualmente es estudiante de maestría en el manejo, uso y conservación del bosque, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Sus áreas de actuación son la taxonomía de especies epífitas y terrestres y manejo ambiental. Y a continuación les presentamos la conferencia titulada Efectos demográficos de la relocalización de individuos de Drácula citacina orchidaceae en la cordillera oriental de los Andes colombianos. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la información, por la invitación. No sé si me están escuchando. Sí, te escuchamos. Sí, señora. Vale, muchísimas gracias. Agradecemos a los presentes mantener el micrófono apagado. Muchísimas gracias por la invitación. Entonces, bueno, pues voy a compartirles mi pantalla, ¿sí? Sí, señora. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, señora. Sí, señora, ya la podemos ver. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que me siento muy agradecida por contar con este espacio para poder compartirles algo de los resultados o los resultados que obtuve de parte de mi investigación, de mi trabajo de grado. En este caso les voy a presentar el primer capítulo de mi trabajo, que se titula Efectos demográficos de la relocalización de individuos de Drácula citacina en la cordillera oriental de los Andes colombianos. Entonces, a manera de introducción, voy a tocar algunos aspectos que considero importantes para involucrar o que están involucrados con mi trabajo de grado. En primer lugar, está la demografía. La demografía ha sido una herramienta importante de conservación, ya que ha permitido comprender la dinámica de las poblaciones. A través de esta herramienta se pueden establecer la viabilidad o el riesgo de una población teniendo en cuenta las tasas de nacimientos, muertes o crecimiento, que se denominan tasas vitales. Dentro de la demografía se realizan los análisis matriciales que nos permiten establecer cuál es la tasa de crecimiento poblacional de una especie o de una población determinada. Entonces, a través de esta tasa de crecimiento poblacional se puede decir si una población está creciendo o decreciendo o permanece estable.
Asimismo, a través de estos análisis y por medio de la demografía, se pueden establecer cuáles de los parámetros demográficos, es decir, si los nacimientos, las muertes o el crecimiento de la población, cuáles de estos contribuyen más en este resultado de la tasa de crecimiento poblacional. En este caso, voy a centrarme un poco en la demografía de plantas, particularmente de plantas de la familia Orchidaceae. Perdón, estoy tomando agua. Bueno, los estudios demográficos con orquídeas han sido, digamos que recientemente han aumentado, sin embargo, han sido muy pocos los que han hecho dinámica de poblaciones con orquídeas y más en el territorio nacional. Otro de los aspectos que quisiera mencionar a cada manera de introducción es la relocalización como también un instrumento de conservación o una herramienta de conservación que ha permitido a través del tiempo proteger especies que se enfrentan a cambios en sus hábitats. En este caso, hago referencia también a la relocalización en particular de orquídeas, ya que a nivel nacional este proceso o esta herramienta ha sido bastante popularizada, o sea, popularizado por los temas de planes de manejo que se llevan a cabo o se exigen por el Ministerio de Ambiente, en donde a través de esta se compensan o mitigan las intervenciones que los diferentes proyectos, ya sea de infraestructura, minería, de hidrocarburos, realizan sobre las coberturas vegetales donde se encuentran estas plantas. Digamos que hay pocos estudios o la manera en que se ha evaluado este proceso de relocalización no ha involucrado aspectos demográficos. Los efectos se han evaluado a partir del porcentaje de sobrevivencia de los individuos que se trasplantan. Hay muy pocos estudios que han evaluado los efectos demográficos. En este caso tenemos uno en particular que se desarrolló en Puerto Rico. Mucha de la literatura que existe sobre demografía de orquídeas se centra en especies de Puerto Rico, debido a que allá ocurren bastantes eventos naturales que involucran perturbaciones en las poblaciones, como son los huracanes. En este caso, hicieron un experimento en donde determinaron que la relocalización de individuos de la orquídea Lepanthes elteorensis era viable y que ocurría una menor reducción poblacional cuando se realizaba en árboles no ocupados. Este estudio fue realizado por Benítez y Tremblay en el 2003. Adicional a esto, se han hecho otro tipo de investigaciones en donde han hecho simulaciones de introducción de individuos en diferentes etapas de vida para evaluar también cuáles de estas etapas son más apropiadas para relocalizar en términos de manejo y de la utilización de esta herramienta de conservación que es la relocalización. Ya centrándome un poco en la protagonista de la investigación, Dracula citacina es una especie amenazada en categoría vulnerable. Se ha categorizado en esta clase debido a que tiene una distribución inferior o la extensión está por debajo de los 20.000 kilómetros cuadrados.
en menos de 20.000 kilómetros cuadrados y se encuentra distribuida en menos de 5 localidades. Es endémica de Colombia, únicamente la encontramos en la cordillera oriental y central. Y pues esta especie hace parte de las especies que se encuentran en veda, a las cuales se les aplica este tipo de herramienta y este instrumento de conservación. Por estos aspectos han surgido, por estos aspectos y también un poco por digamos que la trayectoria que he tenido a nivel laboral, han surgido estas tres preguntas de investigación en torno a la población, a una de las poblaciones de esta especie. Entonces, la primera pregunta es si hay diferencias en la estructura de la población cuando se relocalizan individuos de la orquídea en hospederos ocupados y no ocupados por esta. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los cambios que ocurren en las tasas vitales, es decir, en los nacimientos, en el crecimiento o en la permanencia de esta población con la relocalización de individuos cuando se hacen hospederos ocupados y no ocupados por la orquídea? Y la tercera es, ¿cuáles de las etapas y cuáles parámetros demográficos son los que ejercen mayor control sobre la tasa de crecimiento de la población cuando hay relocalización de individuos en hospederos ocupados y no ocupados por la orquídea? Estas tres preguntas de investigación me llevan a responder o a atender a mi objetivo general, que es evaluar los efectos demográficos de la relocalización de individuos de la orquídea Dracula citacina en una población ubicada en el municipio de San Antonio del Tequendama, en la cordillera oriental colombiana. Ya como parte metodológica, esta investigación se llevó a cabo en un bosque andino de la cordillera oriental, en el departamento de Cundinamarca, dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado Peñas Blancas y el Zulia, en San Antonio del Tequendama. El sitio está ubicado o hace parte de un bosque muy húmedo montano, de acuerdo a la categorización de Holdridge, a una altitud de 2.239 metros, con una precipitación media anual de 1.500 milímetros y una temperatura media de 20 grados centígrados. Ya entrando un poco en materia sobre cómo fue la metodología o el diseño que se estableció para poder evaluar estos efectos de la relocalización. Entonces, en primer lugar, se tuvo en cuenta la ubicación de la población. Esta ubicación ya era conocida porque digamos que en la región del Tequendama se han hecho ya varios estudios donde se ha reportado la presencia de esta especie. En este caso, se ubicaron los individuos que tenían presencia de la especie, que a lo largo de esta presentación y en mi investigación denomino a los árboles hospederos como subpoblaciones, a cada uno de los árboles hospederos con presencia de individuos de la orquídea. Se encontraron en total estos 12 árboles o subpoblaciones con individuos de la orquídea. Entre ellos se encontraron 3 árboles que estaban caídos a raíz de un vendaval que ocurrió en la zona. Aprovechando este evento, de ahí se extrajeron 69 individuos para hacer el proceso de rescate, por decirlo así, y de relocalización en otros individuos. Entonces, se establecieron 2 tratamientos experimentales y un tratamiento control que constaron o se establecieron de la siguiente manera. El primer tratamiento, que
lo denomino relocalización en árboles no ocupados o RIP. En este tratamiento constaba de 3 subpoblaciones donde había presencia de individuos y se relocalizaron 34 individuos allí. El tratamiento RCIP, denominado RCIP, que consta o es la relocalización en árboles ocupados, en donde se relocalizaron 35 individuos que se extrajeron de los árboles caídos. Y por último, el tratamiento control, también que consta de 3 subpoblaciones, en donde no hubo ninguna relocalización. En este caso se tuvieron en cuenta algunos aspectos del protocolo que existe para el manejo de estas especies por las autoridades a nivel nacional, por las autoridades ambientales, denominado Protocolo Rescate y Reubicación de Especies Epífitas. En este se tienen en cuenta que las especies de los forófitos, es decir, de los hospederos, sean las mismas o de las mismas especies del hospedero de origen, es decir, de donde vienen las orquídeas que van a ser relocalizadas. Y asimismo, que se tengan en cuenta, por ejemplo, aspectos como la altura donde se encontró y ya. Bueno, otro tipo de aspectos, pero pues básicamente se tuvo en cuenta esto. A partir de esta relocalización, se hicieron los diferentes censos, para lo cual fue necesario hacer un marcaje de cada uno de los individuos encontrados en estos árboles. Se realizaron 4 censos durante un año, cada 3 meses. A cada uno de los individuos se les tomaron algunos datos morfológicos y datos estructurales, en donde se tuvieron en cuenta el número de ramicaules, el largo de la hoja más larga, el número de vainas en los tallos, el número de inflorescencias activas, es decir, si había presencia de botones, flores o frutos, y el número de inflorescencias viejas, es decir, si tenía alguna evidencia de haber florecido. A partir de esto, se hizo una clasificación para establecer las etapas del ciclo de vida de esta especie. Entonces, la clasificación se hizo siguiendo a Tremblay, a Crane y Tremblay, a Crane y colaboradores, que ya son autores que han realizado varios estudios de dinámica de poblaciones con orquídeas, particularmente con especies del género Lepanthes, y pues que hacen parte también de la subtribu a la cual pertenece Drácula. En este caso se establecieron 4 etapas de ciclo de vida, en donde las plántulas eran aquellos individuos menores de 2 centímetros de largo sin presencia de vainas en los tallos, los juveniles, los individuos de hasta 27 centímetros de largo con presencia de vainas en los tallos y sin evidencias de haber florecido, los adultos no reproductivos, aquellos individuos mayores de 27 centímetros de largo sin presencia de inflorescencias activas, y los adultos reproductivos, individuos mayores de 27 centímetros igual con presencia de inflorescencias activas. Los límites entre juveniles y adultos se establecieron a partir del tamaño mínimo en el cual se presentaron las estructuras reproductivas para los individuos. Bueno, ya entrando al análisis de datos, lo primero que se hizo a partir de los censos realizados y de los datos obtenidos fue la estructura de la población. ¿Qué quiere decir esto? La estructura de la población me indica, o con la estructura de la población lo que quiero saber es cuántas de los individuos correspondieron a plántulas, cuántos de los individuos correspondieron a juveniles, cuántos a adultos no reproductivos y cuántos a adultos reproductivos. Teniendo estos datos, bueno, esto se hizo en cada uno de los censos y para cada uno de los tratamientos. Entonces, luego de esto se establecieron
se hizo estadística descriptiva y análisis, se hizo una ANOVA de doble vía para responder a mi primera pregunta de investigación y saber si habían diferencias en la estructura poblacional de estos 3 tratamientos. Entonces, luego de esto, se establecieron los parámetros y análisis demográficos en donde se establecieron los 5 parámetros demográficos que me permiten construir las matrices de transición, que luego son las que me van a permitir calcular la tasa de crecimiento poblacional, pero ya les voy a contar. El primer parámetro demográfico es la permanencia, es decir, cuántos de estos individuos que yo encontré en cada una de mis categorías o mis etapas de vida permanecieron de un censo a otro en la misma categoría. ¿Cuántos individuos crecieron? El segundo parámetro, o sea, ¿cuántos de estos individuos pasaron a la siguiente categoría? ¿Cuántos individuos retrocedieron de categoría, es decir, pasaron a la categoría anterior? ¿Cuántos individuos nacieron y cuántos individuos murieron? Con estos parámetros demográficos construí las matrices de transición para cada tratamiento, en donde se establecen las tasas de permanencia, crecimiento, retrocesos, fecundidad y mortalidad. Y pues esto responde al modelo matricial de Lefkovic, que se basa en el tamaño o en la distribución por etapas. A partir de esto se hizo el cálculo de la tasa de crecimiento poblacional. La tasa de crecimiento poblacional, como les mencioné en la introducción, es el valor que me indica si la población está en crecimiento o, por el contrario, está en decrecimiento. Cuando el valor es mayor a 1, la población muestra un crecimiento, y cuando es menor a 1, la población muestra un decrecimiento. Este cálculo se hizo a través del método Power Method y fue acompañado del análisis de elasticidad, que es el que me permite identificar cuáles de estas etapas del ciclo de vida de la población y cuáles de estos parámetros demográficos son los que más me contribuyen al resultado que yo voy a obtener de la tasa de crecimiento poblacional lambda. Luego de esto se hizo la distribución estable de estado. Se estableció la distribución estable de estado, que es la que me permite identificar qué tan diferente es esa estructura o ese vector inicial con el que yo empecé, qué tan alejado está de la distribución estable de estado que sugiere el modelo matemático. En este caso, el índice que se utilizó fue el delta de K-Fitts, el que me da esta distancia, y se interpreta que entre más cercano a 0 no hay diferencia, y entre más cercano a 1 hay mayor diferencia. Luego de esto, para el tratamiento de la relocalización en árboles no ocupados, se realizó el análisis de dinámica transitoria, donde se identificaron 4 indicadores que se utilizan, que son el de reactividad, amplificación, atenuación e inercia. Todos estos análisis se hicieron a partir de las librerías PopDemo y PopBio en el programa R. Bueno, ya como resultados y discusión, tenemos que, para la primera pregunta de investigación, en donde establezco o quiero saber cuáles son las diferencias en la estructura de la población cuando se relocalizan individuos, surge una respuesta a que para los 3 tratamientos las subpoblaciones están conformadas principalmente por individuos juveniles y no se presentaron diferencias significativas en sus estructuras. Entonces, acá tenemos
estas gráficas de barra para cada uno de los tratamientos. El primero, el tratamiento de relocalización en árboles ocupados, el segundo, el tratamiento de relocalización en árboles no ocupados y el tratamiento control. Entonces, en primera medida, para la estructura, perdón, como les mencioné, en los 3 tratamientos hay predominancia de individuos en etapas juveniles y ya, digamos que más descriptivo, hubo un tamaño poblacional inicial, es decir, de todas las subpoblaciones que se encontraron, de las 9 subpoblaciones, fue de 347 individuos en el primer censo. Para el primer tratamiento hubo 55.6 individuos en promedio por hospedero, mientras que para el tratamiento, para el segundo tratamiento hubo 11.6 individuos en promedio por hospedero. El tratamiento control contó con 48.3 individuos en promedio por hospedero, esto para el primer censo. En el segundo censo, para el primer tratamiento disminuyeron el número de individuos por hospedero en promedio, fueron de 52.6. Para el segundo tratamiento fueron de 11 individuos en promedio y para el tratamiento control fueron de 52.6, aumentaron en promedio. En total, aumentaron también el número de individuos de 347 a 349, esto al cabo de un año. Los resultados de la NOVA me dicen que no hubo diferencias significativas entre los tratamientos. Para, digamos, empezar a discutir un poco sobre los resultados acerca de la estructura de la población de Dracula citacina en relación a la estructura de la población que se ha encontrado para otras orquídeas, los resultados que han arrojado en otros estudios han encontrado un equilibrado número de individuos inmaduros y adultos en algunas poblaciones de orquídeas del género Ionopsis y en otra de, bueno, no me acuerdo el género, en otro estudio. Y por otro lado, en otros estudios para otras orquídeas han predominado únicamente los individuos adultos. En estos estudios, estas estructuras las atribuyen o digamos que las interpretan como las estructuras más adecuadas para que las poblaciones crezcan o permanezcan estables. Esto por las siguientes razones, porque las etapas inmaduras garantizan la reposición de las muertes naturales y, por otro lado, las etapas adultas aseguran la reproducción y expansión de las especies. En estos estudios interpretan o proponen que los adultos la etapa adulta es la más importante en la vida de las orquídeas. Ya en relación a lo encontrado para Dracula citacina, en donde hay un predominio de individuos en las etapas inmaduras, que fueron los juveniles, encontramos que igualmente hay un crecimiento y una permanencia estable. Ya les voy a hablar un poco en términos demográficos, pero acá tenemos los resultados de la tasa de crecimiento poblacional, este caso para los 2 tratamientos experimentales, para el tratamiento en árboles ocupados y este para el tratamiento en árboles no ocupados y para el tratamiento control. Entonces vemos que para el tratamiento control me muestra un lambda donde hay un crecimiento más o menos del 11% y para los tratamientos en árboles ocupados hay una estabilidad, o sea, la población se mantiene estable, está en 1, mientras que para el tratamiento donde se reubicaron individuos en árboles ocupados, hubo una disminución del 7% más o menos. Puede ser que para Dracula citacina la permanencia de los individuos juveniles es importante y
y se puede, digamos que demostrar un poco que los juveniles no son como la etapa más vulnerable ante cambios o eventos o perturbaciones externas y tampoco pues requieren de grandes inversiones para su sostenimiento, lo que puede estar generando ese predominio en la estructura de la población. Cabe resaltar que la estructura de la población o de las poblaciones en sí no es constante. A través del tiempo esta puede cambiar y los factores que determinan estos cambios en las estructuras son principalmente factores externos, ya sean factores ambientales como climáticos, cambios en la precipitación o otro tipo de perturbación o cambios ya sea también en los polinizadores o en la actividad de los polinizadores. Entonces, pues se ha demostrado en estudios que estos cambios se dan a largo plazo. Y también cabe resaltar que esta investigación fue desarrollada, digamos que en un tiempo a corto plazo. La dinámica de poblaciones es ideal que se haga por muchos años. En este caso se hizo por un año, pero pues bueno, con estos resultados se tienen ya cosas muy aterrizadas. Ya centrándonos un poco en materia en los resultados demográficos, para responder la segunda y la tercera pregunta de investigación en relación a cuáles fueron los cambios que ocurrieron en las tasas vitales y cuáles fueron las etapas y los parámetros demográficos que ejercieron mayor control sobre la tasa de crecimiento de la población cuando se comparan estos tratamientos en hospederos ocupados y no ocupados, se encontró que la relocalización de individuos de Drácula citacina no tiene efectos sobre la tasa de crecimiento poblacional. Vamos a ver. Entonces, aquí tenemos los diagramas del ciclo de vida para cada uno de los tratamientos, los dos experimentales y el tratamiento control, en donde podemos observar que para ninguno de los dos tratamientos experimentales el valor de los intervalos de confianza fue significativamente diferente de uno. Esto quiere decir que en ninguno de los casos la población tendió o digamos que disminuye significativamente. Encontramos que para el primer tratamiento, es decir, para la relocalización en árboles ocupados, hubo, como ya les había mencionado, una disminución más o menos del 7%, sin embargo, esta disminución no es significativamente diferente de uno, es decir, que se mantiene estable, y asimismo, para el tratamiento donde se reubicaron en árboles no ocupados por individuos de la especie, también se mantuvo estable, el valor fue de 1. Vemos que también para los parámetros de permanencia y de permanencia básicamente de juveniles y adultos reproductivos de estas dos etapas, en los tres casos las tasas fueron muy similares, lo que también aporta o soporta este resultado de no encontrar efectos significativos sobre la relocalización. Estos datos, estos resultados se pueden comparar con lo que encontró Benítez y Tremblay para Lepanthes elteorensis, en donde en el primer año para ellos hubo una disminución de la población. Sin embargo, para el segundo año la población empezó a crecer, es decir, que se empezó a mantener un poco estable, lo que concuerda con esta investigación
La única diferencia fue que en este caso fue al cabo de un año. Cabe resaltar que en el estudio de Benítez ellos hicieron esta relocalización al cabo de un tiempo, o sea, pasó mucho tiempo de que los individuos estuvieron en árboles caídos, mientras que en este caso el vendaval, digamos que pasó muy poco tiempo en hacerse el rescate de estos individuos, lo que pudo haber influido en estos resultados de que en el primer año tuvieron, digamos que una disminución. Bueno, hablando un poco de las diferencias que se encontraron en cuanto a los parámetros demográficos, encontramos que para las plántulas los parámetros de crecimiento y de permanencia fueron muy diferentes. Esto en razón de que para el tratamiento de reubicación en árboles no ocupados no hubo relocalización de plántulas. Entonces, esto generó un crecimiento y una permanencia de 0. Pero aún así, esto me está mostrando que a pesar de que no hubo presencia de plántulas en esta estructura, la población igual permaneció estable. Mientras que aquí, a pesar de que sí hubo presencia de plántulas y digamos que hubo una transición de una etapa a otra, la población tuvo una tendencia al decrecimiento. ¿Esto qué me está indicando? Que lo que también me indica el análisis de elasticidad, donde yo puedo establecer cuáles de las etapas de vida contribuyen más a la tasa de crecimiento poblacional. En este caso, los valores más bajos los ofrecen las plántulas para los 3 tratamientos y los valores más altos los ofrece la etapa de juveniles y adultos reproductivos para el caso del tratamiento de relocalización de árboles ocupados. Estos resultados en donde hay una mayor contribución de las etapas maduras concuerdan, bueno, intermedias, adultos y juveniles, concuerda con la especie Ericina cristagalli en un estudio y pues digamos que también concuerda con lo que mencionó Crane. Sin embargo, ellos hicieron un estudio un poco más, bueno, es más reciente y asimismo incluye otro tipo de análisis en donde, a pesar de que encontraron estos mismos patrones, ellos sugieren que las plántulas y los juveniles de igual forma son muy importantes para las poblaciones y ya que responden mucho mejor a las perturbaciones positivas que a las negativas. Un aspecto importante de mencionar es también el reclutamiento, donde hubo una diferencia significativa, digamos, con respecto al control para el tratamiento de relocalización en árboles no ocupados, en donde no hubo ningún nacimiento. No hubo ningún individuo que se estableció después de la relocalización y aún así la tasa de crecimiento poblacional pues se mantuvo. En este caso hubo un alto reclutamiento y la tasa de crecimiento pues efectivamente tiende a crecer. Sin embargo, pues hay una diferencia marcada allí que puede estar indicándome que el efecto de este parámetro de la fecundidad no, digamos que no tiene tan altos efectos sobre lambda o sobre la tasa de crecimiento poblacional. Con el análisis de elasticidad por proceso, evidentemente se encontró esto, en donde el parámetro más importante o que más aporta
a la tasa de crecimiento poblacional es la permanencia de los individuos. Esto ocurrió para los 3 tratamientos. Es sabido que las orquídeas tienen bajas tasas de reclutamiento, esto por el tema de las necesidades de germinación y el tamaño de sus semillas, en donde tiene que haber digamos que un lugar apropiado para que ellas puedan germinar, y no en todas las ocasiones ocurre, o depende mucho también de polinizadores, depende de muchos otros factores. Entonces esto tiende a mostrar que hay bajas tasas de reclutamiento para las orquídeas. Hablando un poco, haciendo una comparación de la relocalización en árboles ocupados versus árboles no ocupados, como ya les mencioné, hubo, digamos que para ninguno de los 2 casos hubo una disminución de la población radical. Sin embargo, hay un mejor comportamiento cuando esta relocalización se hace en árboles no ocupados. Estos hallazgos coinciden con lo que encontró Benítez y Tremblay para Lepanthes elteorensis, en donde efectivamente hay una mayor reducción cuando se trasplantan en árboles ocupados y una menor reducción cuando se trasplantan en árboles no ocupados. Hablando ya, y digamos que teniendo en cuenta el resultado que me está arrojando sobre la mayor conveniencia de la relocalización en árboles no ocupados, encontramos que para la distribución estable de estado, este tratamiento fue el único que difirió en cuanto a su distribución estable esperada. En este caso, la distribución estable esperada que sugiere el modelo me está indicando que la mayoría de individuos, para que esta población permanezca, deben estar o deben ser en etapas adultas o adultos no reproductivos. Por esta razón, digamos que se establecieron los índices de dinámica transitoria para este tratamiento. Los índices de dinámica transitoria me indican cuál va a ser la mayor amplitud o crecimiento, y cuál va a ser la menor atenuación o decrecimiento de la población en relación a la distribución estable de estado a través del tiempo. Estos son como unas proyecciones que se hacen a través de estos modelos matemáticos, en donde el índice de reactividad me da la amplificación y la atenuación a corto plazo. Encontramos que la atenuación y la amplificación a corto plazo para este tratamiento indica que no hay un crecimiento o un decrecimiento a corto plazo para este tratamiento. Es decir, que si yo tengo o relocalizo en árboles no ocupados, la permanencia de esta estructura va a ser por mucho tiempo. La máxima amplificación y la máxima atenuación me están indicando que en sí puede ocurrir en algún momento, digamos que el mayor o el peor momento de la población puede ser cuando ocurra una disminución del 50%, más o menos a la mitad los individuos. Y la inercia me indica como el estado constante en el que la población se va a mantener. Entonces, me está diciendo que los cambios a largo plazo de la población son insustanciales. Estas gráficas me muestran, en esta gráfica, en la primera,
me está mostrando los índices de la dinámica transitoria para la dinámica poblacional absoluta y para la dinámica poblacional estandarizada. En estos se hicieron como unas simulaciones en donde digamos que se estableció o se atribuyó, se dijo que, por un lado, ¿qué pasaría si yo tuviera más individuos, si yo relocalizara únicamente individuos juveniles y plántulas en árboles no ocupados? ¿Y qué pasaría cuando yo hago una relocalización de individuos, en su mayoría en etapas adultas? Entonces, estos índices que les acabo de mencionar hacen como una predicción a partir de estos índices, en donde para esta especie se encontró que en este tratamiento, es decir, si la relocalización se hace en árboles no ocupados, no va a haber una tendencia al crecimiento, pero también la amplificación y la atenuación máxima van a ser mínimas. La amplificación, es decir, que no va a haber un crecimiento. La atenuación es que el crecimiento, la disminución máxima va a ser más o menos de un 50%, y que aquí en este caso va a ocurrir una mayor disminución si se da una relocalización de plántulas o de juveniles en relación o comparado con los individuos adultos. Asimismo, la inercia atenuada, que como les mencioné es como el tamaño de la población que se va a mantener a lo largo del tiempo, y la máxima y la inercia amplificada, que es la que me está indicando que a largo plazo estas poblaciones se van a mantener estables. Consideraciones para el manejo. Entonces, como ya les mencioné, se considera apropiada la relocalización para esta especie a partir de los resultados. Se sugiere que en dado caso se seleccionen hospederos en donde no existan individuos establecidos, y asimismo que para este caso, cuando se vaya a hacer una relocalización en individuos en árboles donde no hay individuos, se prefieran la relocalización de las etapas adultas, que son las que proporcionan la mayor amplificación a la población por los resultados de la dinámica transitoria, como les acabé de mostrar. Como conclusiones, no hay un efecto sobre la tasa poblacional de la relocalización de individuos de Drácula citacina. El proceso más efectivo se da cuando se realiza en árboles no ocupados. Los árboles hospederos ocupados por la especie, hay mayor contribución por parte de las etapas juveniles cuando se hace en hospederos ocupados. Para el establecimiento de nuevas subpoblaciones a partir de individuos relocalizados, como fue en el tratamiento de relocalización de árboles no ocupados, las mayores contribuciones en lambda fueron por parte de los adultos no reproductivos, como mostraron las distribuciones estables de estado, y pues esta investigación es de gran contribución en el manejo de la especie, y en este sentido se recomienda que en próximos estudios y para especies que se encuentran amenazadas, se tengan en cuenta los estudios de dinámica poblacional, ya que en muchos casos y generalmente estos parámetros se omiten y pueden tener grandes consecuencias sobre las poblaciones. Muchas gracias y pues si tienen preguntas. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes, Catalina. Bueno, un placer volverla a saludar desde bueno, esas épocas de estudiante. Buenas Quisiera tardes. saber si eh, para poder hacer la relocalización de los individuos, eh, ¿qué parámetros deben tener los forófitos o la reubicación de estos individuos sobre el forófito que se quiera manejar? Es decir, ¿cómo evalúa uno que no le va a colocar muchas especies, muchos individuos de Drácula a un árbol y que de pronto vuelva a pasar lo mismo de volverse a caer y volverse a que se pierda ese material? Bueno, profe, como les menciono o como les mencionaba, ya existe un protocolo en donde, digamos, en cuenta se tienen, digamos que se tienen en cuenta muchos factores como por ejemplo la especie de origen, la altitud de donde provenían, bueno, este tipo de aspectos. Sin embargo, normalmente es muy difícil establecer a priori cuántos individuos o qué capacidad puede recibir un hospedero en individuos que yo le relocalice. Por eso, eh, digamos que estos estudios son muy importantes, pero también tienen la limitante de que requieren de un gran esfuerzo y de tiempo para poder determinar, eh, digamos, cómo van a afectar a largo plazo o cómo se van a ver afectadas estas poblaciones si se localizan más individuos o menos individuos. Lo que se encontró a partir de esta investigación es que para Drácula citacina la relocalización es efectiva y no necesariamente, o sea, y que se prefiere, digamos, aquellos árboles donde no existe mayor ocupación. Eh, y asimismo, es preferible el trasplante de individuos en etapas adultas, ya que de pronto los individuos juveniles o los individuos en plántulas o incluso en algunas o para algunas especies de orquídeas se hacen protocolos de manejo, de conservación en donde se propagan in vitro y luego se reintroducen y que estas reintroducciones convendrían mucho más si se dan ya cuando el individuo está bien establecido, es decir, cuando el individuo es adulto y pues estos resultados lo mostraron así. Listo, muchas gracias, Catalina. ¿Y qué características deben tener las plantas? Es decir, porque como a veces, yo me imagino que se cayó el árbol por el vendaval y se lastimaron algunas, pero de Sí. pronto alcanzan a sobrevivir. Entonces, ¿eso también se tendría en cuenta o Digamos independientemente? que el protocolo que se hace, en este caso los árboles estaban caídos ya, ¿no? Pero normalmente en el protocolo es para tumbar el árbol, ¿sí? Entonces se hace o, o dice el protocolo, no siempre ocurre, que debe hacerse como una caída controlada del árbol para que los individuos no sufran tanto. Sin embargo, si se encuentran caídos, o sea, si se encuentran ya individuos que pasa mucho cuando se caen ramas, eh, que se encuentran muchos individuos por ahí, igual siempre la preferencia va a ser a los individuos que se vean más sanos y menos estresados por esa perturbación. Listo, muchas gracias. Bueno, buena tarde, Catalina. Mi nombre es Oz y quería hacerte la siguiente pregunta. Bueno, primero felicitarte por el trabajo. Toda esta parte de la relocalización como una estrategia de conservación es bastante interesante y vemos que actualmente es algo que está tomando pues mucho auge en el país. Y quería preguntarte si las orquídeas en general tienen dos estrategias reproductivas, tanto la sexual como la asexual. ¿Por qué en tu trabajo solamente miraste o evaluaste el crecimiento poblacional
desde el punto de vista de la reproducción sexual y no de la asexual? Buenas tardes, Os. Muchas gracias por tu pregunta y es muy importante también. Sí, digamos que es muy difícil cuando se tiene en cuenta la reproducción asexual y cuando, digamos, tenemos individuos en donde hay una reproducción clonal o se tienen muchos más individuos a partir de estas estrategias. En este caso se tomó así porque ¿aló? ¿Sí? Sí, te estoy escuchando. Bueno, en este caso, bueno, es difícil establecer entre los ramets que llaman y los genets. Pero normalmente para este tipo de especies y ya por otros estudios se realizan normalmente teniendo en cuenta la reproducción sexual, porque pues es muy difícil, digamos que distinguir un individuo de otro o a partir de qué individuo aparece otro individuo más. Entonces, en este caso se tomó así. Y pues estas especies tienen la ventaja de que se pueden, sí, se pueden como establecer a partir de el número de tallos, como hasta dónde puedo yo limitar un individuo, delimitar un individuo. Bueno, lo digo porque de alguna manera uno en general en las orquídeas, uno ve que la estrategia reproductiva sexual está muy limitada, en muchas ocasiones está limitada precisamente por procesos de polinización. Varias de esas orquídeas de pronto no pueden tener estrategias de autopolinización y por lo tanto la reproducción asexual, esa reproducción clonal, es la que está permitiendo el mantenimiento y en ocasiones también puede permitir el crecimiento poblacional. Entonces, para mí también, a pesar de que yo sé que es difícil y demás, pero también recomendaría que en este tipo de análisis de estudios de dinámica poblacional tengan en cuenta también esa parte de la reproducción asexual, porque es la que realmente está permitiendo ese mantenimiento de las poblaciones. Y de hecho, por ejemplo, en las gráficas que tú mostrabas de la estructura, uno veía que lo que tú llamabas ese estadio como juvenil, era el que predominaba en todas. Y uno ve que el estadio, o bien sea de plántulas, o bien sea de individuos reproductivos sexuales, era muy poco. Entonces, realmente creo que hay que darle un valor enorme a que la reproducción asexual en las orquídeas es bastante importante. Sí, lo que tú mencionas hace un gran aporte a la permanencia de esta categoría. Y precisamente dentro de lo que tú comentabas, evaluabas precisamente que lo que más valía dentro de esas transiciones era la permanencia. Ajá, Y sí, esa señor. permanencia está asociada precisamente con esa reproducción clonal y no hay que perder de vista que esa reproducción clonal a nivel de genet pues le va a permitir a ese individuo genético pues poder perdurar más en el tiempo y al mismo tiempo poder aumentar sus eventos reproductivos sexuales. Entonces, por eso también es fundamental que se pueda incluir, por lo menos algo también ver es del tamaño de sus individuos genéticos desde un punto de vista de la reproducción asexual. Entonces, es también como para complementar tu trabajo. Muchísimas gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene preguntas? No, señora.
Bueno, entonces, Aquí bueno, tenemos una. Alguien del público pregunta que si esta especie es endémica. es endémica para Colombia, sí, señora. Bueno, entonces, pues si los asistentes no tienen más preguntas, pues le agradecemos a nuestra conferencista Diana Catalina por esta excelente charla del día de hoy y a los asistentes pues por participar de nuestro evento. Les estaremos comunicando nuestras próximas conferencias que tendremos programadas en este mes. Igualmente en el chat está un formulario de asistencia, por favor registrarse para en próximas ocasiones pues darles información acerca de nuestro evento. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias por la invitación.